Sediento y muy cansado caminaba, pasando por Sicar de Samaria, y en el brocal de un pozo se sentaba Jesús muy cerca ya del mediodía. Llegando una mujer, él le pedía: ¿podrías darme un poco de beber? Mas la samaritana respondía: judío tú y me pides de beber. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes recipiente y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convierte dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, yo veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviese hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas? ¿O de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro
Se fue al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo los envié a segar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Recuerde que la Cuaresma la iniciamos con el signo de la ceniza, para iniciar un camino de 40 días, muriendo a nosotros mismos para poder resucitar con Cristo. Y esto lo hacemos por la fe. La fe nos lleva a hacer este camino, a reconocer que hay un camino espiritual y que ciertamente estos 40 días de la Cuaresma no son en vano. Es porque pensamos percibir un fruto espiritual, un crecimiento en nosotros, ver cómo se da todo un movimiento espiritual a través de este tiempo que permite que la gracia de Dios siga entrando en nosotros, alentándonos en nuestro camino y dándonos la confianza de que nosotros resucitaremos con Cristo. El primer domingo de la Cuaresma, recuerden ustedes, se nos manifestaba: Dios nos creó a nosotros con un propósito. Somos creación de Dios y la vida de cada ser humano tiene un propósito, el que podamos vivir en él. Ese propósito de Dios se dañó por el pecado. Vino la tentación, se cae en la tentación, entrando en el pecado, despreciando a Dios, y entonces se cierran las puertas del cielo. Viene Cristo el Señor para abrir las puertas. El tentador tratará también de dañar ese propósito que Dios tiene de restaurarnos a nosotros, de redimirnos. Y entonces pone las tentaciones a Jesús, pero no logra dominar en él. Y finalmente Jesús vence a Satanás. El domingo pasado, segundo domingo de la Cuaresma, entonces se nos habla cómo Jesús da testimonio de la vida después de la muerte. Su transfiguración es prueba para los discípulos de que Él es el enviado de Dios, que debemos escuchar su voz si queremos participar con Él en la vida eterna. Y sabemos que Él, por su muerte y por su resurrección, ya volvió a abrir las puertas del cielo, las que habían quedado cerradas por el pecado nuestro. Y queda abierta para que vivamos en ese reino celestial. Acuérdense, hace 8 días les decía: piense
en un ser querido que haya muerto, dónde lo ve, dónde está, podríamos detectar si está en un lugar especial. No es como los animalitos o el pollo, la vaca que nos comemos por ahí, que ya, eso no existe. El ser humano llega a un lugar donde Dios tiene un propósito que nosotros estemos, que se llama el cielo, y que allí esperamos llegar. Entonces Cristo manifiesta a través de la transfiguración esta vida nueva que todos nosotros esperamos después de la muerte. Y hoy se nos manifiesta, nosotros somos seres espirituales. Si hemos sido creados con un propósito, si los cielos se han abierto, es porque nosotros, siendo imagen de Dios, tenemos en nosotros vida espiritual. De muchas maneras el ser humano ha ido descubriendo esa vida espiritual, pero no ha descubierto el camino correcto siempre. Entonces muchos saben que hay algo más allá, que no somos simples criaturas, que hay una trascendencia, que hay una vida que nos llama, pero muchos no entienden lo que Jesús nos ha dicho de cómo es nuestro proceso espiritual. Entonces algunos se niegan a creer en una vida espiritual, otros toman caminos espirituales incorrectos. Nosotros queremos entender la vida espiritual que el Señor nos manifiesta. Por eso la samaritana, de la cual se nos presenta hoy la imagen, es imagen de aquella que descubre la presencia espiritual que Dios ha colocado en ella. Y hay una imagen muy bonita entonces para esa vida espiritual, y es el agua. El agua nos representa vida espiritual. Ustedes saben que sin el agua no hay vida. Nuestro planeta Tierra tiene vida y nosotros estamos vivos gracias al agua. En los otros planetas no se ha descubierto vida, o por lo menos los planetas explorados se ha descubierto, no hay agua, no hay vida. Donde hay agua hay vida, por eso se toma la imagen del agua como la fuente de la vida. Y pensemos nosotros, Dios Padre es ese manantial, es el manantial de la fuente de agua viva, de la cual habla hoy el Evangelio. Dios Padre es ese manantial. Él es el origen de esa vida espiritual. Cristo va a ser entonces el cauce, el recipiente donde se va a contener esa agua viva. Por eso la mujer le dice, Señor, y si no tienes un recipiente, ¿cómo vas a poder sacar agua de ese pozo? No tienes un recipiente. Si nosotros no tenemos un recipiente, no podemos tener el agua viva. Es decir, si nosotros no tenemos a Jesús, difícilmente obtengamos la vida espiritual que viene del Padre Celestial. Porque si Él es el agua, el manantial, Jesús es el recipiente que nos trae el agua viva. Jesús es el recipiente que nos da esa agua que nos hace vivir. Y el agua es el Espíritu Santo. Nace del Padre, se contiene en el Hijo y se nos da a nosotros el Espíritu Santo. Es la fuente de vida, es la fuente espiritual. Por eso en el bautismo nosotros nacemos a la vida nueva por el agua. Fijémonos todo el misterio que tiene el agua. Para nosotros el agua es muy normal porque pues la tenemos en una llave, la tenemos por todos lados. Cuando hablamos de gente que vivía en el desierto, que pasaban
días y días sin probar una gota de agua, cuando encontraban un manantial, una fuente de agua, un pozo, será un tesoro. Entonces nosotros tenemos esta imagen donde podemos valorar la vida de Dios, valorar que somos seres espirituales, que ese manantial de vida es el que hace que nosotros estemos vivos, así no nos demos cuenta, así lo neguemos, pero es por el Padre Celestial que nosotros tenemos vida. Podemos llenar nuestra vida de esta agua a través de Cristo Jesús, si lo aceptamos, si aceptamos que Él es el Señor, el Redentor, el cauce por el cual nosotros otra vez volvemos a nuestro origen, al Padre Celestial. Y si entendemos que ese Espíritu Santo es el agua que fluye en nosotros, que está en nosotros, que corre por nosotros, y lo aceptamos y lo vivimos, y aceptamos que esa agua es para limpiarnos, para purificarnos, para hacernos vivir, para unirnos al Padre Celestial y a su Hijo Jesús, entonces entendemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Esto lo entendió aquella mujer. El pecado había tenido su vida seca. Ella anhelaba algo nuevo, algo distinto. Solo Jesús le hace entender, mira, la gracia de Dios te renueva, te hace vivir, te hace salir de tu rutina, te hace salir de un estancamiento en el cual tú estás, y puedes tener la vida nueva siempre y cuando aceptes esta presencia de Dios en ti. Eres un ser espiritual, caminas hacia el cielo. Hazte consciente del agua que es el Espíritu Santo que está en ti. Nosotros estamos hechos de agua y no todo el tiempo estamos pensando, ay, corre agua por mi cuerpo, soy 70% agua, estoy lleno de agua, tengo agua. No, no lo vivimos pensando así, pero vivimos por el agua que está en nosotros, que de la misma manera tengamos esta conciencia. El Espíritu me da vida, el Espíritu me hace vivir. Si tomamos conciencia de ese Espíritu en nosotros, nuestra vida va a ser muy distinta. Amén.